Bueno amigos de Dark Black Case, bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio en el que vamos a viajar a Estados Unidos para intentar contaros uno de esos crímenes, una de esas serie de crímenes que nos fascinaron durante los años 90, especialmente el año 92. Es una serie de crímenes que son más bien dignos de película de terror. De hecho, muchas producciones de Hollywood han tenido este mismo patrón. Se basan en este tipo de carreteras en el que ocurre todo, en este caso los asesinatos de la I-70, en gasolineras, lugares abandonados, con poca gente, en horas pues en los que no hay mucha gente alrededor de estos sitios, de gasolineras, tiendas, los aledaños de la I-70. Bueno, fijaros que esta carretera, esta autovía tan larga, va desde el estado de Utah hasta prácticamente Baltimore, en Maryland. Fijaros que la mayoría de crímenes sucedieron en estados del oeste medio, como Kansas, como Missouri. Y es que 6 personas perdieron la vida a manos de este asesino que durante más o menos 2 meses atemorizó a todo aquel que pasaba por esta carretera, por esta I-70. Y es que esta cadena de asesinatos del año 92, de principios de abril del año 92, sigue atemorizando a muchas personas que, en realidad, las familias siguen clamando justicia para estas, al menos 6 personas, con posibilidad de otros asesinatos en Texas, los que ahora haremos referencia, pues perdieron la vida a manos de esta persona que no ha podido ser identificada. Sí que se hizo un retrato robot de él mismo. Lo podéis ver por internet. Qué pinta tenía según las descripciones, pero es que en realidad no mucha gente pudo verlo. Y la gente que lo vio, creyó verlo, no está segura de que fuera él. Lo cierto es que este asesino en serie no ha sido jamás identificado. No tenemos ni siquiera posibilidades de cómo se llamaba, de su posible nombre. La ola de asesinatos comienza el 8 de abril del 92 con el asesinato de la gerente de Payless Shoe Source, de 26 años, y comienza en Indianapolis más concretamente. Esta persona se encontraba sola en esta tienda cuando fue asesinada. Todos los asesinatos fueron más o menos de este estilo, en momentos en los que no había mucha gente en las gasolineras, en las tiendas, y con poca posibilidad de que el asesino fuera descubierto. Después, el 11 de abril, tenemos otro asesinato en la tienda de novias La Bride d'Elegance, en Wichita, Kansas, esta vez, las víctimas fueron 2 personas, Patricia Smith, de 23 años, y la dueña de la tienda, Patricia Myers, de 32. Después tenemos el 27 de abril el asesinato de Michael McCown, de 40 años, y este fue el único hombre, en realidad, que murió a manos de este asesino. Y muchos dicen, algunas fuentes apuntan a que quizás perdió la vida al ser confundido con una mujer, ya que posiblemente el asesinato tenía el objetivo de matar mujeres. El asesino, perdón, tenía como objetivo matar simplemente a mujeres, pero esta persona llevaba una coleta en determinadas ocasiones, con lo cual podría, según algunas teorías, podría haber sido confundido con una mujer y por ello convertirse en objetivo del asesino. Lo cierto es que estas 6 personas perdieron la vida. Hemos hablado de estados como Illinois, Kansas. También hubo asesinatos en Missouri, en Indiana. Lo misterioso de este asesino en serie es que, en principio, por las pruebas que hay, no se enfocaba en el dinero. Es decir, el móvil de los asesinatos no era el dinero o los bienes económicos o materiales, ya que el dinero que robaba de estos asesinatos
tras perpetuar estos asesinatos no era una gran cantidad. E incluso dejaba dinero en las cajas de las tiendas, etcétera. Con lo cual el crimen, la posibilidad de que los crímenes tuvieran otro móvil más relacionado con el odio, la venganza, o simplemente por el placer, empezó a tomar forma. Durante estos 2 meses en los que duraron los asesinatos, la mayor parte de ellos, por lo menos, el pánico empezó a cundir en la I-70. Hubo un gran despliegue policial, un gran despliegue de investigadores que no pudieron dar con la persona que había efectuado estos asesinatos. Incluso se llegó a preparar a niños en los colegios de los aledaños o de localidades próximas para la autodefensa y para la localización entre todos, haciendo uso de la pequeña comunidad de este asesino. Fijaos que el modus operandi era muy parecido, ya que el asesino irrumpía en los establecimientos durante el día, llevaba a las víctimas por lo general a la parte trasera del establecimiento de la tienda y les disparaba en la cabeza con una pistola, al parecer de un calibre 22. Como hemos ya dicho, aunque a veces robaba pequeñas cantidades de dinero, este no parecía ser el móvil de los asesinatos, sino que en realidad el móvil era el asesinato en sí. A partir de finales del mes de mayo, cuando acabó con la última víctima, que fue aquella de Sarah Blessing, de 37 años, el 7 de mayo, los asesinatos cesaron y algunas fuentes apuntan a que quizás el asesino pudo morir, pudo ser atrapado por otro crimen que realizara en otro sitio, o quizás simplemente detuvo los asesinatos deleitándose con la repercusión que estos habían tenido. Se pensaba que este sujeto actuaba en solitario, pero más tarde llegaron informes o se hipotetizó sobre la posibilidad de que formara parte de una organización más grande que se dedicaba a estos efectos, a el asesinato de personas que parecían escogidas al azar. Como mucha información de esta serie de asesinatos nunca se supo, nunca se llegó a averiguar, a encontrar un motivo que diera sentido a todo esto. Nunca se tuvieron datos concretos, nunca se tuvieron testigos oculares específicos y básicamente este asesino aparecía ante las mentes de muchas personas que utilizaban esta Interestatal 70 como un fantasma, y es que incluso ya hasta nuestros días hoy se ha convertido como en una especie de leyenda, pero en realidad todo esto sucedió y los familiares de estas víctimas siguen clamando justicia por sus seres queridos que murieron a manos de este sujeto. Aparte de los asesinatos de Wichita, como acabamos de mencionar previamente, este asesinato en Wichita, las dos mujeres, las dos víctimas, trabajaban en una tienda de novias, de vestidos de novia. El resto de personas que fueron asesinadas por esta cadena de asesinatos estaban solas. A todos les dispararon en la nuca. Ninguna tenía signos de agresión sexual ni nada por el estilo, con lo cual se descartó también que este fuera el móvil de los asesinatos. Es destacable que los asesinatos se produjeran durante el día, pero durante horas lentas del curso del día, cuando las tiendas estaban desiertas, sin gente, como por ejemplo en momentos después del almuerzo, cerca de la hora del cierre, todas en zonas comerciales cerca de la Interestatal 70. ¿Y qué tenemos del asesino? Tenemos muy poco, ya que el retrato de robot que hizo la policía fue gracias a los testigos, pero a veces no se tiene la certeza de que lo pudieran ver exactamente y que no fuera confundido por otra persona. Es decir, la objetividad de las versiones de los testigos no es muy alta en esta cadena de asesinatos. Sea como fuere, el asesino, según las fuentes policiales, era descrito como un hombre blanco y delgado, entre unos 20 y 30 años de edad, de entre unos 70 y unos 75 metros de altura, con párpados caídos y el cabello
rubio. Al parecer, se investigó a dos individuos a los que se descartó como sospechosos. Uno era Donald Waterhouse de Tennessee, al que se le arrestó en el 92 por el asesinato de su madre y su padrastro. Pero tras ser investigado por las autoridades de Kansas, como sospechoso de esta cadena de atentados, se descartó. Y es que había diferencias de altura, edad, peinado con respecto a lo que buscaban. Otro fue Sean Patrick Globe de Asheboro, en Carolina del Norte, al que se le arrestó en el 95 por el asesinato de 4 mujeres cometidos en Carolina del Norte, Tennessee y Alabama. Este fue nombrado sospechoso por las autoridades de Missouri por el caso de la Interestatal 70, pero al final, debido a diferencias en el modus operandi sobre todo, principalmente, y de las descripciones físicas, fue finalmente descartado. Y así fue, se construyeron memoriales, se investigó a lo largo de toda la Interestatal 70 sin encontrar muchos más rastros, sin encontrar, sin hallar frutos al trabajo investigador y policial durante años. Incluso hasta hoy en día, basándose en descripciones de testigos, pues los investigadores creen que el asesino tiene entre 52 y 70 años y que aún todavía vive. No sabemos en qué se basan para esta hipótesis, pero lo cierto es que se puede ver un retrato robot cómo el asesino luciría hoy en día. Los investigadores pudieron producir bocetos compuestos del asesino y una descripción física del sospechoso. Fue descrito en el 92 como un hombre blanco de unos 20 o 30 años, como hemos dicho, y de una altura entre 1,70 y 1,75. Lo cierto es que los días posteriores, los meses posteriores, incluso años a estos asesinatos en la Interestatal 70, el pánico cundió y muchas personas decidieron no viajar por esta autopista, esta carretera, o hacerlo en horas en las que hubiera más tránsito e intentar no parar en este tipo de establecimientos, centros comerciales o pequeños establecimientos en medio de esta interestatal que tiene muchísimos kilómetros, es enorme, muy larga. Con ello se provocó el cierre de muchos negocios a lo largo de los años y meses posteriores debido a este pánico que persistía mientras el asesino seguía sin ser identificado. Y vamos a hablar también, por supuesto, como decíamos, de unos posibles asesinatos en Texas, sobre todo en el año 93, 2001, que podrían estar relacionados con este asesino en serie. En el 93, los investigadores creyeron que el asesino de la I-70 podría ser responsable de 2 asesinatos más y un intento en el 94. Todos ellos ocurrieron en Texas. Las víctimas fueron Marianne Glasscock, de 51 años, y que murió en Fort Worth, y Amy Bess, de 22, quien fue asesinada a tiros en una tienda de ropa de baile en Arlington, también en Texas. El modus operandi del asesino de Texas era muy similar al de la I-70. Ello es por lo que la policía ligaba esos 6 asesinatos de la I-70 con los que se produjeron en Texas. Y también este asesino, el de Texas, utilizaba un arma de fuego de calibre 22, igual que el de la I-70. Sin embargo, una prueba de balística determinó que el arma que se utilizó en Texas no era la misma exactamente que la de la Interestatal 70. Por ello no se ha podido confirmar que se trate del mismo asesino. También un asesinato en 2001 en Terre Haute hacía a la policía pensar que se tratara de otro crimen del asesino de la I-70, ya que en las cámaras de seguridad se veía como el asesino llevaba a Billy Brosman la noche del 30 de noviembre del 2001 a la parte trasera de su tienda de licores en Terre Haute, en Condado de Vigo. Y estas imágenes mostraban como el sospechoso blanco, que
coincidía con el perfil del asesino de la I-70. Llevaba a esta persona detrás de la tienda, le apuntaba con un arma y se mostraba entonces como el sospechoso le pegaba un tiro en la parte trasera de la cabeza. Este asesinato de Brosnan tan solo ocurrió a 7 manzanas del asesinato de Michael McCown, y al ser un modus operandi tan parecido, se le relacionó con con los asesinatos de la I-70. O sea, se relacionó a esta persona, a este asesino, con el de la I-70. Pero había una diferencia, y es que existen imágenes de seguridad del asesino de Brosnan, y la policía ha declarado que tiene una persona de interés en este caso, con lo cual no se trataría del mismo asesino que perpetuó los asesinatos de la Interestatal 70. Otro dato importante es que durante el año 92 muchas de las tiendas y comercios en la I-70 carecían de cámaras de seguridad, y ese fue uno de los motivos por los que fue imposible localizar al asesino. Hoy en día todo esto ha cambiado mucho, y ya todas estas áreas, pequeños locales a lo largo de la Interestatal 70 tienen sus cámaras de seguridad y gozan de un mayor control policial y una mayor, en general, seguridad que puede evitar que esto suceda de nuevo. En realidad, esta historia es una historia real, no es una leyenda, es una historia real, aunque muchos podéis pensar que se trata de una película al más puro estilo americano, pero no, esto sucedió, y aunque muchos hoy se recrean con este terror, lo terrorífico de estos crímenes en películas, series, historias que vuelven a contar esta cadena de asesinatos, ello conllevó víctimas y familias que todavía siguen esperando que se pueda localizar a esta persona y que se haga justicia. Hoy todo ha cambiado mucho, seguramente haya muchos más establecimientos en esta I-70, todo estará más modernizado, pero seguro que a todos aquellos que transitan la I-Interestatal 70, que une prácticamente Estados Unidos de costa a costa, no pueden evitar el pensar en que no hace muchos años algo terrorífico pasó a ciertas horas del día en los que estos establecimientos estaban prácticamente a punto de cerrar, en horas en las que no había prácticamente gente alrededor, y en horas en las que algunas personas simplemente estaban en el lugar equivocado, en un momento equivocado, a merced de un loco que terminó por acabar con sus vidas.